Hoy día vamos a tocar lo que es bueno, vamos a terminar la última desigualdad que dejamos la vez pasada de Markov y vamos a ver al último lo que es la correlación y la covarianza. Bien, bueno, la desigualdad de Markov, ¿no? La vez pasada vimos la desigualdad básica, ahora vamos a ver la general, en la que es así, ya. Bueno, dada una variable aleatoria x cualquiera, entonces para todo t positivo se cumple la siguiente desigualdad. Que la probabilidad de este evento, de que la variable aleatoria en valor absoluto y elevado a la t sea mayor o igual que lambda t, es menor o igual que la esperanza de el valor absoluto que se define, ¿no? A este valor de acá, se le define como momento absoluto, el tésimo momento absoluto de x, momento absoluto, ¿ok? Sobre lambda t. Bien, la demostración es sencilla, ya que estos eventos de acá son equivalentes. Bueno, acá es lambda t y el corchete va afuera, ¿no? Estos eventos son equivalentes y por lo tanto la probabilidad de estos eventos van a ser los mismos. Bien, la probabilidad de este evento es igual a la probabilidad de este evento y bueno, solamente aplicamos la desigualdad de Markov básica aquí, ¿no? Viendo a esto como una variable aleatoria, digamos y esto como un valor real C, ¿no? Recordemos, era la probabilidad de que Y sea mayor o igual que C es menor o igual que la esperanza de Y sobre C, ¿no? Y como, bueno, como lambda es positivo, entonces no hay inconveniente, ¿no? Con el denominador. Luego tendríamos la desigualdad de Markov ya de manera general. Bien, bueno, acá no borro esto. Listo, esa es la desigualdad de Markov. Y ahora vamos a ver unas propiedades. Por ejemplo, si la variable aleatoria z es no negativa o mayor o igual que cero y su valor esperado, su esperanza es cero, entonces la probabilidad de que la variable aleatoria z sea igual a cero es de uno. Es decir, que z es igual a cero casi seguramente. ¿Se acuerda que una de las primeras clases vimos, ¿no? En lenguaje matemático que casi seguramente era que que la probabilidad de dicho evento sea uno, ¿no? Entonces, decir que este evento, ¿no? Que la variable aleatoria z sea igual a cero, casi seguramente es lo mismo que esto, ¿no? Y bueno, eso es bien intuitivo, ¿no? El valor esperado, o el promedio, mejor dicho, sería cero, y z es cero, ¿no? Y z es mayor o igual que cero, ¿no? Entonces, digamos que los puntos donde es distinto de cero, tiene una medida nula, ¿no? Y como en este caso estamos trabajando con la medida de probabilidad, entonces el complemento, ¿no? Que sería justamente cuando es igual a cero, es uno. En eso sería algo así, ¿no? Como, ¿cómo pensarlo esto de acá? Ahora, ¿cómo demostramos esto? Vamos a utilizar la desigualdad de Markov. Bien, vamos a considerar este evento primero, el evento z mayor o igual que uno entre n. Bien, le tomamos probabilidad y por la desigualdad de Markov, ¿no? Esto es menor o igual que la esperanza de z sobre uno entre n, o lo mismo que escribir n por la esperanza de z. Ahora, por hipótesis, la esperanza de z es cero. Bien, por lo tanto, como la probabilidad es mayor o igual que cero, y por este lado tenemos que es menor o igual que cero, tendríamos que la probabilidad de esto es cero. Ahora, el evento z mayor que cero puede ser expresado como una unión creciente de eventos, ¿bien? De estos eventos de acá. Z mayor o igual que uno entre n. ¿Sí? Ahora, por la continuidad de la probabilidad,
¿no? Tomamos probabilidad y tendríamos que la probabilidad de que z sea mayor que cero de este evento es el límite de n cuando tiene el infinito de estas probabilidades. Ahora, desde que para todo n natural esto de acá es cero, ¿no? Entonces el límite de una sucesión constante igual a cero es cero. Y así probamos que la probabilidad de que la variable aleatoria z sea mayor que cero es cero, ¿no? Y bueno, por el complemento, como z solamente es mayor o igual que cero, su complemento sería nomás z igual a cero. Y escribiéndolo, ¿no? 1 menos la probabilidad de z mayor que cero, y desde que esto es cero, sería 1 entonces. Y así llegamos a esto, ¿no? A que la variable aleatoria z es nula, casi seguramente. Por otro lado, también esta propiedad. Si x y y son variables aleatorias, bueno, en un mismo espacio de probabilidad, y bueno, con momentos de orden t finito, entonces, ¿no? La suma de estas dos variables, x más y, también va a tener su momento absoluto, perdón, acá es momento absoluto, de orden t finito. Bien. Eh, bueno, esto podemos verlo por la desigualdad triangular primero. El valor absoluto de x más y menor o igual que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Bueno, y esto es menor o igual que dos veces el máximo entre estos dos, ¿no? Bien, y por lo tanto, ¿no? Elevando cada miembro a la t, tendríamos lo siguiente, que bueno, el valor absoluto de esta variable aleatoria x más y, ¿no? A la t menor o igual que 2 a la t por el máximo de estas dos nuevas variables aleatorias, ¿ok? Y esto es menor o igual que 2 a la t por la suma, ¿no? Como es el máximo, si el máximo, digamos, es valor absoluto de x a la t, entonces va a ser menor o igual que el sumado con el otro, ¿no? Y igualmente, ¿no? Si el máximo es este, va a ser menor o igual que el sumado con el otro. Así tenemos entonces que el valor absoluto de x más y elevado a la t es menor o igual que esta expresión, ¿no? Que 2 a la t por la suma, ¿no? De esto. Ahora, tomando esperanza, ya que la esperanza preserva el orden, tendríamos lo siguiente, ¿no? La esperanza de el valor absoluto de x más y a la t es menor o igual que la esperanza de todo esto, ¿no? Pero por la linealidad de la esperanza, la constante que multiplica a dicha variable aleatoria sale nomás. Y bueno, la esperanza de la suma de estos dos sería la suma de las esperanzas. Y desde que estas eran finitas, por hipótesis, ¿no? Entonces este valor de acá también va a ser finito. Bueno, en conclusión, si x y y tienen un momento absoluto de orden t finito, entonces su suma también va a tener momento absoluto de orden t finito. Bueno, algunas observaciones sobre estas dos nuevas propiedades que hemos enunciado son las siguientes. Vamos a ver qué sucede cuando una variable aleatoria, z, tiene varianza cero. Bien, si la varianza es cero, ¿no? Por definición de varianza, sería entonces la esperanza, ¿no? De el cuadrado de z menos su media igual a cero, ¿no? Bien, ahora, quiero que se fijen en esta variable aleatoria. Esta variable aleatoria claramente es mayor o igual que cero. Bien. Y bueno, ¿cuál es la esperanza de esa variable aleatoria? Bien, vamos a aplicar la propiedad de Ohm. ¿Alguien me puede decir?
Bueno, acá está, ¿no? Cero. Bien, y entonces aplicando la propiedad uno tenemos las dos hipótesis, ¿no? Que la variable aleatoria es mayor o igual que cero, que su esperanza es cero. Bien, entonces, ¿no? La probabilidad de que dicha variable aleatoria sea igual a cero es uno. Bien, eso es lo que está escrito aquí. La probabilidad de que esta variable aleatoria sea igual a cero es uno, ¿no? Ahora, reescribiendo lo de adentro, reescribiendo esto es lo mismo que decir, ¿no? Que lo de adentro, que z menos su media, sea cero, ¿no? O lo mismo que escribir que z sea igual a su media. Entonces esto se traduce en lo siguiente, ¿no? Si la varianza de una variable es cero, entonces la probabilidad de que esa variable sea igual a su media es igual a uno. Quiere decir también, ¿no? Que, bueno, z acá, z. Que z es constante con probabilidad uno, ¿no? O casi seguramente. Anteriormente habíamos visto, ¿no? Que si z era constante, entonces su varianza es cero, ¿no? Ahora estamos viendo que si su varianza es cero, entonces la variable z es constante, casi seguramente, ¿no? Que no es lo mismo que decir que sea constante en todo el espacio. Bien. Ahora la propiedad 2. La propiedad 2 que nos decía que si x y y son variables aleatorias con momento absoluto t finito, entonces su suma también tenía momento absoluto t finito. Y entonces, también podemos ver lo siguiente, ¿no? Que si tiene momento, en vez de decir t, ahora vamos a decir p, ¿ya? Momento p finito, entonces, ¿no? El momento de ax, el momento p, también va a ser finito, ¿bien? Eso pueden comprobarlo simplemente con la definición de esperanza con la integral de Stieltjes, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿qué tendríamos? ¿No? De lo primero y de esta observación. Tendríamos dos cosas, ¿no? Que si, bueno, dado cualquier x y y, ¿no? Con momento t finito, momento absoluto t finito, entonces su suma también tiene momento absoluto t finito. Y que dado cualquier a real, esta variable aleatoria, perdón, o sea, esta variable aleatoria a por x también va a tener momento t finito. ¿Bien? Entonces podemos ver a este conjunto que vamos a formar ahorita, ¿no? De las variables aleatorias con momento absoluto p finito como un espacio vectorial. Bien. Y bueno, esos espacios vectoriales, justo como estaba mencionando antes, va a ser un ejemplo, ¿no? De espacio LP que aún no hemos visto, pero se ve mucho en análisis funcional. Bien. Y eso quería tocar John también en su taller, ¿no? Los espacios LP. Pueden buscarlo en Wikipedia si están interesados en dichos espacios, ¿no? Espacios con mucho significado, ¿no? En este área. Bien, bueno, seguimos, ¿no? Estas dos propiedades son muy interesantes. Ahora, la siguiente propiedad, bueno, esta proposición, ¿no? Que si x es una variable aleatoria con media mu, vamos a denotar a su media mu, que sea finita, entonces ese valor mu minimiza a esta función que depende de c, ¿bien? Que es justamente la esperanza del cuadrado de x menos c. Algunos lo llaman error cuadrático medio a esto de aquí. Entonces, mu
minimiza este error cuadrático medio. Bueno, esto de acá también podemos escribirlo de la siguiente manera, ¿no? Como este problema de minimización. Vamos a minimizar sobre toda la recta R, ¿bien? A esta función. Bueno, esta función la podemos escribir así, ¿no? Si lo quieren ver como una función real, f de c, definida de la siguiente manera, ¿no? La esperanza de x menos c al cuadrado. Entonces queremos minimizar f, ¿no? Sobre c, sobre r, ¿no? Y justamente ese valor se alcanza cuando tomamos c igual a mu. Eso es lo que nos quiere decir, ¿no? Y justamente vemos que cuando c es igual a mu, coincide con la varianza, ¿no? Entonces el valor óptimo de este problema es la varianza. Y en la demostración de esto es lo siguiente. A esta variable aleatoria, x al cuadrado menos c, vamos a escribirlo de la siguiente manera. X menos mu más mu menos c todo al cuadrado. Vamos a desarrollar esto, que sería x menos mu al cuadrado más 2 veces mu menos c por x menos mu, más mu menos c al cuadrado. Bien, ahora vamos a tomar esperanza, ¿no? Vamos a tomar esperanza a esto, que es lo mismo que tomar esperanza a lo que está al otro lado de la igualdad, ¿no? Y vamos a aplicar la linealidad de la esperanza. Bien, sería entonces esto de acá, la esperanza del cuadrado de x menos c, igual a la esperanza del cuadrado de x menos mu más, ¿no? 2 veces mu menos c por la esperanza de x menos mu. Hemos aplicado la esperanza a esto y nos salió esto de acá. Y bueno, esto es una constante, ¿no? Y la esperanza de una constante era ella misma. Ahora, tenemos que e de x también se denotaba por mu, ¿verdad? Entonces acá tenemos simplemente mu menos mu, que es 0, y con esto se va, se cancela. Entonces esta expresión de acá, ¿no? El error cuadrático medio, es la varianza más este factor de acá. Bien, este factor de acá también se le llama, bueno, a esto de acá se le denomina también sesgo. ¿Bien? Y a veces lo representan, ¿no? Como la esperanza de esto de acá, igual a la varianza más el sesgo al cuadrado. Entonces, cuando el sesgo es 0, quiere decir, ¿no? Que se ha alcanzado el valor mínimo, ¿no? Como vemos, esto es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, si yo quiero minimizar esto, es justamente cuando este factor, ¿no? De acá es 0. Y es 0 cuando c es igual a mu. Y bueno, la conclusión de esto sería, ¿no? Que la función que habíamos definido, ¿no? fc es mayor o igual que, esto sería f en mu, ¿no? Y esto es para todo c que pertenece a los reales. Y por lo tanto, como es para todo c, entonces el, la solución óptima se alcanza justamente en la media. Y el valor óptimo sería, entonces, reemplazando, ¿no? F de mu, ¿cuánto es? Es igual a la varianza de x. Y ahora vamos a ver la mediana para ver otro problema de minimización. Sí,
llama sesgo a diferencia? Allá, bueno, no tengo muchos ejemplos, ¿no? Pero lo poco que he leído de estadística, ¿no? Esto es más, utilizado en la parte estadística, lo llaman sesgo y, bueno, esta es la media, ¿no? De esta diferencia cuadrática, ¿no? Y por eso lo llamo error cuadrático medio. Pero lo del sesgo, bueno, no he visto muchos ejemplos de sesgo, ¿no? Pero en estadística hemos utilizado esto. No tengo ejemplos, ¿no? Para mostrar claramente, ¿no? ¿Qué significa el sesgo? Tú, ¿podrías comentar algo de repente, puedes acotar? Ya, y claro, eso tiene una connotación estadística, pero mm, no me has dado el contexto para poder hablar de ello. Eso se me hace un poco extraño que mencionar esos términos. Son correctos, pero dentro del contexto adecuado. Día bien. Este problema que has resuelto yo lo veo más un problema de aproximación. Quieres, tienes una variable aleatoria que es una función, tal o tal valor, esa probabilidad. Quieres ese objeto, aproximarlo por otro objeto más sencillo, súper sencillo, tan sencillo como una constante. ¿Qué, ¿Qué constante es esa que te aproxima mejor? A veces lo esperado. Ahora, hay un criterio para medir o cuantificar esa aproximación. Y eso es esa función f. La función f, de qué manera estás midiendo la proximidad. Es parecido a una distancia al cuadrado, ¿no? Ujú. También hay con el error absoluto, o sea, solamente como una distancia, x menos c. Sí, sí. De todos modos, quizás sí podemos comentar algo así de contexto estadístico, pero ahí es cuando ya el X hace el papel de un estimador. Y el mu hace el papel del parámetro. Entonces ahí sí voy a hablar de eso, pero creo que lo podemos dejar ahí, porque Claro, ese es en contexto estadístico, ¿no? Ujú. Sí, justamente yo también estaba leyendo esa parte y era en el contexto estadístico, pues. ¿por qué lo quiero mencionar esto aquí? Porque cuando tú hablas de esperanza condicional, también se produce un problema de es problema de aproximación. También ocurre algo similar. Eso, por ejemplo, yo no lo voy a tocar, pero yo sí lo pienso tocar. Son en principio más matemáticos, no tanto estadísticos, pero sí tiene su contraparte. Ah, ya como adelantando un poco lo que va a tocar John. Sí. Bueno, muchas Ten en gracias. cuenta que, ten en cuenta que esto, nada más para cerrar la idea, quizás ten en cuenta que esto se puede hacer en la medida que la variable tenga segundo momento finito. Claro, segundo momento alrededor de, claro, alrededor de ese, digamos, sí. ¿Ya? Y por eso también es que John te mencionaba que tenías que estudiar los espacios LP, porque en particular el espacio L2, el espacio de las variables, el segundo momento finito.
por ahí va la idea. Ya, entonces, sería bueno, ¿no? Introducir, de manera formal esta parte de espacios L2, al menos, ¿no? Aunque ya mencionaba un poco, ¿no? De lo que está acá, sería algo parecido a esto, ¿no? Donde acá, se tiene que estar garantizado esta parte, ¿no? Que sea finito. Sí, bueno, sería buena idea. Bueno, continuando, ahora vamos a, definir, ¿no? La mediana para poder, ver que surge también otro problema de optimización. En este caso ya no con el cuadrado, sino con el valor absoluto nada más, como una distancia. Bien, se define la mediana, ¿no? De la siguiente manera. Dada una variable aleatoria x, ¿ya? Si m es un real tal que cumple lo siguiente, tal que la probabilidad de que la variable aleatoria x sea mayor o igual que m es mayor o igual que un medio, y que la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que m es igual, bueno, es mayor o igual que un medio acá. Entonces se dice que m es una mediana de x. Bien, bueno, en sí, en principio puede haber más de una mediana. Por ejemplo, bueno, ejemplos gráficos voy a plantear, los que están en el libro. Por ejemplo, si este es mi x y esta es mi función de distribución, acá está 1. Digamos que esta es mi función de distribución y acá está un medio. Entonces, a este valor m, ¿no? Acá, bueno, este va a ser mi función de distribución. Este valor m justamente cumple con esta propiedad. Bien, como vemos, ¿no? La probabilidad de que la variable aleatoria x sea mayor o igual que m es mayor o igual, es, bueno, mayor o igual que un medio, ¿no? Podría decirse. Igualmente, si tomamos x menor o igual que m. En sí sería un medio, ¿no? Pero podemos expresarlo, ¿no? Como mayor o igual. Ahora, de la misma manera, ¿no? De la misma manera podemos plantear este otro ejemplo. Pero en este caso ya no, por ejemplo, ya no va a haber una sola mediana. Acá que sea un medio, digamos. No, acá pueden haber varios valores de m que cumplan dicha propiedad. No puedes elegir este m o quizás este, ¿no? Mi prima. Entonces todos estos valores de aquí son las medianas. Bien. Bueno, ¿y qué pasa si no hay, ¿no? Si no hay ese valor. Por ejemplo, en este caso, si no hay, me refiero a que si no hay un valor m, tal que evaluado en la función distribución te dé un medio. O por ejemplo, en esta función de distribución de acá. Y un medio esté por acá.
Bien. Bueno, acá creo que me he confundido, acá debe ser menor o igual, ¿no? Ahora vamos a ver ahorita. Ok. A ver, un rato. Un rato está fallando mi mouse. Ya. A ver, me disculpan un ratito, mi mouse está fallando. Bueno, ya está, creo. Ya está. Bien, vamos a tomar este M de acá. Bien. Si nos fijamos, si nos damos cuenta, el valor de la función de distribución evaluada en este M, ¿no? Va a ser mayor que un medio. Bien, es decir, la probabilidad, ¿no? De que X sea menor o igual que M va a ser mayor que un medio. Y bueno, en este caso, ¿no? Como no existe este punto de acá, como, mejor dicho, ¿no? En este, en este punto de acá de la función f, ¿no? No está definido, pero sí existe el límite por la izquierda, ¿no? Notamos que la función, ¿no? Evaluada en lo que se representa, ¿no? M menos, va a ser menor o igual que un medio. Bien, acá está un medio y esto va a ser menor o igual. Sí, David, te estoy solicitando. ¿así? Oh, no me aparece nada. A ver, un ratito. Bueno, le digo que vuelvo a intentar. Ahí está. Hola, Eder, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpen la demora. Ya, listo, Eder, no te preocupes. Bueno, voy a seguir compartiendo. Y en este caso tendríamos, ¿no? Que la función de distribución, ¿no? En el m menos, ¿no? Que era justamente, que nos arrojaba justamente el valor del eje y, ¿no? En el puntito blanco. Va a ser menor o igual que un medio. Entonces podemos elegir a dicho m, ¿no? Como una mediana. Bien. Bueno, ahora la siguiente proposición, ¿no? Como lo que sigue, ¿no? Este problema de minimización. Si x es una variable aleatoria, ¿bien? Y m es una mediana de x, entonces la mediana va a minimizar, ¿no? Este error absoluto, digámoslo así, no vamos a decirlo así. O como, o como dice Camarena, ¿no? También tomar un valor C que pueda predecir, que predizca,
que tenga la mejor predicción, ¿no? Entonces, vemos, ¿no? Que justamente ese valor C va a ser la mediana. Bien, vamos a suponer, ¿no? Que tenga el primer momento absoluto finito, ¿sí? Es decir, que la esperanza del valor absoluto de X sea finito. Vamos a suponer que hemos escogido un C que es mayor que M, ¿sí? Entonces queremos llegar a lo siguiente, ¿no? Que la esperanza, bueno, del valor absoluto de X menos C es mayor o igual que la esperanza de X menos M, ¿no? Del valor absoluto de X menos M, perdón. Esto es lo que pasa si agarramos un C, digamos, distinto de M, ¿no? Análogamente va a suceder lo mismo si es que escogemos un C menor que M, por lo que tendríamos entonces, ¿no? Que M es un valor tal que minimiza esto. Bien, como dije, vamos a mostrar esto de acá y vamos a definir lambda como la diferencia primero de C menos M. Bien, vamos a tener gráficamente lo siguiente, ¿no? Por acá está M y por acá está C, y esto va a ser, y esta diferencia va a ser lambda. Bien, como C es mayor que M, ese lambda es positivo. Bien, ahora, dado X cualquiera en R, si X está por acá, si X es menor o igual que M, ¿m? Entonces la distancia de X a C, ¿m? Va a ser la distancia de X a M más dicho lambda. Bien, ahora, si X es mayor que M, ¿no? Puede estar acá o acá. Entonces, por la desigualdad triangular, ¿no? ¿Qué nos dice la desigualdad triangular? Bueno, teníamos que el valor absoluto de X menos M, ¿no? Más M menos C es menor o igual que el valor absoluto de X menos C. Bien. Ahora, C menos M es lambda, ¿no? Entonces lo de acá vendría a ser menos lambda. Bien. Y nos quedaría simplemente esto, ¿no? Que la distancia de X menos C es mayor o igual que la distancia de, bueno, de X a M menos S lambda. Bien, ahora, en términos de variable aleatoria, ¿no? Podemos decir, ¿no? Que si la variable aleatoria toma valores menores o iguales que M, entonces esto de aquí va a ser igual a lambda. Bien, en el otro caso, si X es mayor que M, entonces va a tomar valores mayores o iguales que menos lambda. Bien, hasta ahí todo claro. Sí, sí, ¿no? Ya bueno. Ahora, como M es la mediana, entonces, ¿qué tenemos? Por definición, lo siguiente, ¿no? Que la probabilidad de que X sea mayor o igual que M va a ser mayor o igual que un medio. Bien, y esto de acá, la probabilidad de que X sea mayor que M, ¿no? Lo podemos expresar mediante su complemento de la siguiente manera, ¿no? Uno menos la probabilidad de que X sea menor o igual que M. Bueno, y acá me he confundido. Acá debe ser menor o igual que un medio nada más. Bien, entonces
¿no? Vamos a definir esta variable aleatoria, ¿no? Como hemos visto acá, vamos a definir como y, la vamos a anotar como y a esta variable aleatoria. Bien, si probamos que la esperanza de y es mayor o igual que 0, entonces estaríamos mostrando lo siguiente, ¿no? Que la esperanza del valor absoluto de x menos c menos el valor absoluto de x menos m es mayor o igual que 0. Bien, y por la linealidad de la esperanza tendríamos lo que queríamos probar, ¿no? Que la esperanza del valor absoluto de x menos c es mayor o igual que la esperanza del valor absoluto de x menos m. Bien, ahora vamos a ver que y cumple lo siguiente, ¿m? Que y es mayor o igual que lambda por esta, bueno, que esta función, ¿no? La función indicadora de este conjunto, x menor o igual que m. Ya que si tengo un x, ¿no? Que pertenece a este conjunto, un w que pertenece a este conjunto, ¿no? Entonces, por lo anterior, cumple esto, ¿no? Y si cumplía eso, ¿no? El valor era igual a lambda. Y bueno, entonces toma el valor de 1, ¿no? En este caso, y 1 por lambda sería lambda, ¿no? Igualmente acá, ¿no? Es por eso que lo expresamos de esta manera. Lambda por 1 de este conjunto, menos el lambda por 1 de este conjunto. El x mayor que m. Bien, ahora vamos a tomar esperanza. Tomamos esperanza a y y al otro lado. Ahora, por propiedad de la esperanza, ¿no? Que preserve el orden y por la linealidad, tendríamos lo siguiente. La esperanza de y es mayor o igual que lambda por la esperanza de la función indicadora de este conjunto menos el lambda por la esperanza de la función indicadora de este conjunto. Bien, ahora como la función indicadora solamente toma valores 1 y 0, ¿no? 1 si es que el punto está aquí y 0 si es que no, entonces, ¿no? Este valor de la esperanza sería simplemente, ¿no? La probabilidad 1 por la probabilidad de este conjunto, ¿no? Bueno, también cabe notar, ¿no? De que acá está 0 por la probabilidad del complemento. Y en este caso sería 1 por la probabilidad de que x sea mayor que m, más 0 por la probabilidad del complemento. ¿Mm? Es por eso que este término queda de la siguiente manera, ¿no? Lambda por la probabilidad de que x sea menor o igual que m. Bueno, menor que m acá es, perdón. Sí, disculpe, menor o igual que m. Error de tipeo. Bien, acá es menor o igual que m. Y por otro lado, ¿no? Esta esperanza queda simplemente como la probabilidad de que x sea mayor que m. Bien, entonces factorizando el lambda, tendríamos, ¿no? Lambda por la probabilidad de que x sea menor o igual que m, menos la probabilidad de que x sea mayor que m. Ahora, por lo anterior, por lo que hemos visto, ¿m? Tendríamos que la probabilidad de que x sea mayor que m era mayor que un medio, ¿verdad? Y la probabilidad de que x sea mayor que m es menor o igual que un medio. Bien, entonces esto de acá va a ser mayor o igual que lambda por un medio menos un medio. Bien, y esto es igual a cero. Acá no va el cero, sino acá. Esto es mayor o igual que lambda por un medio menos un medio, por lo anterior. Bien, y ahora esto sí es igual a cero. Entonces, ¿qué hemos demostrado acá? Que la esperanza de y
es no negativa, es mayor o igual que cero. Ahora, como y se definía de la siguiente manera, ¿no? Entonces sería lo mismo que decir, ¿no? Que la esperanza de esto es mayor o igual que cero. Y por la linealidad de la esperanza, nuevamente tendríamos lo siguiente, ¿no? Que la esperanza, ¿no? Del valor absoluto de x menos c es mayor o igual que la esperanza del valor absoluto de x menos m. Análogamente, se demuestra cuando c es menor que m, ¿no? Se define lambda y se hace lo mismo. Y se llega a este resultado, ¿no? Por lo tanto, para todo c que pertenece a los reales, ¿no? Se tiene que este valor, ¿no? Es menor o igual que el de acá. Bien. Entonces, el mejor predictor en este caso sería la mediana. Bien. Y bueno, con eso concluiríamos la parte de esperanza y momentos. Y ahora vamos a tocar brevemente el tema de esperanza de funciones de vectores aleatorios, como generalizando la parte de esperanza de funciones de variables aleatorias que vimos la clase pasada. Ahora si X, ¿no? Vamos a decirnos si X moño que va a Rn, ¿no? Definido en omega, un vector aleatorio dado por la siguiente forma, ¿no? X1 hasta Xn, donde todos estos son variables aleatorias. Y si bar phi, ¿no? Que ahora va de Rn a R, es una función Borel medible, ¿no? Bueno, refiriéndonos en este caso, a los borelianos, ¿no? En Rn. Si denotamos por y, ¿no? A la función bar phi evaluada en x moño, ¿no? Que si nos damos cuenta, y es una variable aleatoria, ¿no? Ya no un vector, sino una variable. Entonces se define la esperanza de y o la esperanza de bar phi de moño, de x moño, ¿no? Como la integral de y, bueno, y, por el diferencial de la función de distribución de y. Bien, que bueno, acá la he representado como bar phi de x moño, acá debe ser en el subíndice. Bien. Bien, este teorema, como la vez pasada, como el teorema de la clase pasada, tampoco lo vamos a demostrar. Simplemente vamos a enunciar el caso general. Bien, cuando cómo expresar, mejor dicho, ¿no? A la esperanza sin utilizar la función de distribución del barphi de moño, ¿no? Solamente partiendo de conocer la función de distribución de x moño. Entonces sería simplemente, ¿no? La integral en Rn, ¿no? De barphi por la diferencial de la función de distribución de x moño, ¿no? Esta es una forma compacta de expresarlo. Bueno, de forma larga, digamos, es la siguiente, ¿no? Bueno, las n integrales de la función barphi, ¿no? De x1 hasta xn, estos son sus argumentos, ¿no? Diferencial de esta función de distribución de x moño, ¿no? Nuevamente, repito, ¿no? Si ya no es necesario utilizar o conocer la función de distribución del barphi x moño, sino simplemente la función de distribución de x moño. Bien, para conocer la esperanza de la función de ese vector. En el caso discreto y en el caso continuo, vamos a enunciar, ¿no? Una manera de expresarlo, ¿no? En el caso discreto, si x moño toma los siguientes valores, ¿no? X submoño, perdón, x minúscula sub i, ¿no? Donde sus coordenadas están dadas como lo muestra acá. Y si la probabilidad, ¿no? De que la variable, perdón, que el vector aleatorio de x moño
tome estos valores, está representado por P, ¿no? Por P de esto. Entonces, su esperanza se denota de la siguiente manera. Claro, la sumatoria de todas estas probabilidades debe ser 1. Bien. Y entonces, ¿no? ¿Cómo se denota la esperanza? ¿Cómo se calcula la esperanza, mejor dicho? De la siguiente manera, ¿no? Como análogamente, ¿no? A lo que se hacía en variables aleatorias, pero ahora con vectores, ¿no? Estos argumentos van a ser vectores, pero es lo mismo, es la misma idea. Igualmente, cuando estamos en el caso continuo, es decir, cuando el vector x moño tiene densidad conjunta f, ¿bien? Y igualito, ¿no? En el caso de variables aleatorias, ¿no? Pero con la diferencia de aquí vamos a tener en integrales, ¿no? Sería lo mismo, ¿no? La función bar phi evaluada en este vector por la función de densidad conjunta, ¿no? Diferencial de x1 así hasta xn. Bien, estos son los dos casos, discreto y continuo. Y bueno, la vez pasada también dejamos una propiedad pendiente que era la esperanza de la suma de dos variables aleatorias, era la esperanza, ¿no? La suma de las esperanzas de ambos por separado. Claro, siempre y cuando estas estén bien definidas para que tenga sentido, ¿no? El valor de esta esperanza. Bien, y para eso vamos a considerar las siguientes funciones de Barphy. En este caso vamos a tener un vector en R2, ¿no? X, y la función Barphy definida como la suma X más Y de sus coordenadas. Bien. La función Barphy sub 1, ¿no? Que es la proyección sobre X, y Barphy sub 2, que es la proyección sobre Y. Entonces, ¿no? La esperanza de la suma, que es justamente la esperanza de la función Barphy evaluada en el vector x, y, sería, ¿no? Por el teorema, la integral, ¿no? Sobre R2 de x más y por el diferencial de su función de distribución. Ahora, esto es la integral de Stieltjes. Y en la clase, bueno, en una clase anterior se enunció, ¿no? La propiedad de la linealidad de la integral. Bien, entonces, ¿no? Aplicando esa propiedad, tendríamos lo siguiente, ¿no? Que esto de aquí puede ser separado en una suma, ¿bien? De x, ¿no? El diferencial de la función de distribución, más la integral de y por el diferencial de la función de distribución. Bien. Ahora, esto vendría a ser, ¿no? Entonces, la esperanza de la función del vector x, y, ¿no? La función bar phi sub 1. Bien, que era justamente la proyección x, ¿no? Y lo de acá vendría a ser la esperanza de bar phi sub 2 de xy. Y esto sería entonces, ¿no? También vemos que es la esperanza de x por más la esperanza de y, ¿no? Ya que esto es x y esto es y. Y así queda demostrado, ¿no? Que la esperanza de x más y se puede separar, ¿no? Como la suma es de esperanzas. Y bueno, en general esto puede ser extendido para el caso de cuando tengo x1, x2, hasta xn, ¿no? Sería la esperanza de x1 más la esperanza de x2. Bien. David, disculpa una consulta. Sí. Hola, a ver qué tal. Buenas tardes. Eh, Siempre hablan de lineal porque puede distribuirse cada componente, ¿no? X más y en la integral de x más y. Ajá, en general una transformación lineal cumple.
esto, ¿no? Por ejemplo, bueno, justamente solamente estamos utilizando esta propiedad. Por ejemplo, AX más BY es A por T de X más B por T de Y. Ahora mi pregunta es, todas las transformaciones así, iniciales, por dicho, las integrales, ¿hay alguna integral que no cumple esa propiedad? Algún tipo de integral que no cumpla la linealidad. Las integrales de Riemann, y otros aspectos matemáticos que dan su propia medida. Ujú. ¿Sabes si alguna integral no cumple? Bueno, creo que no he visto. Entonces, es común que este operador integral Sí, ya. bueno, no sé si alguien conoce otro o podría decirlo. Eso es común. En ingeniería nos dicen, bueno, la integral entra y eso no van a decir, no, no llegamos a ninguna demostración. Claro, depende cómo esté definida también. Bueno, está las integrales integrales, operadores integrales. Ahora, quieres ir más allá, tampoco he estudiado todos los tipos integrales, pero has visto la de Riemann, sobre la has visto, luego la de Pi, que es en este curso, luego la de Lebesgue, que se hace un curso de medida, todas son lineales. Siempre se aprovecha esas propiedades. De hecho, cuando se construye de modo que sea lineal. Por lo menos se presta bastante para eso. Otra integral bastante común, la integral es de Eaton. Ah, sí, la integral de Ito. Ahora, para cerrar nada más quizás la idea, esto de hablar de operadores lineales no era común cuando se construyó la primera integral. El cálculo no era común hablar de operadores lineales, para nada. Me parece que fue más introducido por sí, que comienza a estudiar operadores lineales. Esos operadores lineales los integrales, por lo tanto, ahí ves, ¿no? Que aparece este hecho, ¿no? De mirar a las integrales como operadores lineales. Sí, muchas gracias, Camarena, por el comentario. Bueno, en sí no he visto, ¿no? Hasta ahorita, uno que no cumple esa propiedad. Y bueno, ahora vamos a ver vamos a, vamos a aprovechar la propiedad que tienen, ¿no? Las variables aleatorias independientes para hacer el cálculo de la esperanza de un vector eh, más rápido, ¿no? O más fácil. Por ejemplo, cuando las variables aleatorias, en este caso x1 hasta xn, eran independientes y si sus funciones de densidad estaban dadas por f1, ¿no? Hasta fn respectivamente, entonces se vio que la función de densidad conjunta podía ser expresada como el producto de funciones de densidades de cada una. Bien, entonces, ¿no? Si yo tengo un vector x moño que está conformado por esas variables aleatorias independientes, entonces la esperanza de una función de ese vector x moño, ¿no? Por lo anterior, era igual, ¿no? A la integral de la función var phi. Bueno, vamos a expresarla de manera compacta por la función de distribución el diferencial de la función de distribución de x moño.
Bien, ahora, esto de acá, ¿no? Como vimos en el caso continuo, podría ser expresado también como la integral de bar phi, ¿no? Por la función de distribución diferencial de x, ¿no? Entonces, ¿no? Como la función de densidad, perdón, en este caso puede ser expresado como el producto, simplemente reemplazamos, ¿no? Y de manera larga tendríamos lo siguiente, ¿no? Que la esperanza de la función bar phi de el vector x moño es esto. Bien, con esto como el producto, ¿no? De las funciones de densidad de cada uno. Entonces podemos construir, ¿no? La esperanza como una integral de manera iterada, ¿no? Por ejemplo, primero podemos resolver esta integral de adentro para luego resolver la segunda integral y así hasta la enésima integral. Bien, donde esto de acá sería, ¿no? El derivado de la función de distribución de x1. Bien, y bueno, así vamos a denotarlo de ahora en adelante. Y de manera general esto se cumple, ¿no? Si la función este, no es no es continua, pero es sus variables aleatorias, ¿no? que la conforman son independientes, entonces la esperanza se puede expresar de esta manera, ¿no? En este caso ya no estamos considerando funciones de densidad, ¿no? Porque es el caso general. Bien, entonces, esto de acá es muy útil. Cuando las variables x1 hasta xn son independientes. Bien, ahora esto nos va a ayudar a expresar la esperanza, ¿no? Del producto de variables aleatorias como el producto de las esperanzas de ellas. ¿Bien? Cuando sean independientes, claro. Por ejemplo, ¿no? Lo de acá, la proposición de acá es lo que nos dice. La esperanza del producto, que esto vamos a verlo, ¿no? Como una función, podemos verlo como un bar phi de x1, x2, xn, ¿no? La esperanza de este producto va a ser el producto de las esperanzas. Siempre y cuando, ¿no? Estos términos de acá sean finitos. Bien, para todo y, ¿no? De 1 hasta n. Y vamos a demostrar, ¿no? Cuando una propiedad depende de n, entonces por inducción, ¿no? Pero vamos a demostrar el caso inicial, ¿no? Y lo demás es análogo. Bien, entonces el caso inicial sería cuando n es igual a 2, defines la función bar phi de xy como el producto, ¿no? X por y. Y bueno, por la independencia de x y de y, teníamos que esa esperanza, ¿no? La esperanza del producto, que viene a ser, ¿no? La esperanza de bar phi, podría ser expresado de esta manera. Bien, ahora esta integral, que es la que está acá, ¿m? Bueno, acá esto es x por y, ¿verdad? Entonces este x lo voy a poner a un lado y el y lo voy a sacar de este paréntesis y lo voy a agrupar con el diferencial de la función de distribución, ¿no? Entonces nos queda solamente esta parte de acá, que viene a ser por definición la esperanza de x. Bien, entonces quedaría, ¿no? La integral de la esperanza de x por y diferencial de la función de distribución de y. Bien, ahora esto sale y nos quedaría simplemente la esperanza de x por la integral de y por diferencial de la función de distribución de y, que viene a ser la esperanza de y. Entonces, cuando n es 2, tendríamos, ¿no? La esperanza de x por y es igual a la esperanza de x por la esperanza de y, cuando x y y eran independientes. Bien, cuando, bueno, n es cualquier natural, entonces
se procede, ¿no? Suponiendo que para n-1 se cumple y se define la función bar-phi de la misma manera para agregar una variable más. Bien, ahora, la recíproca no siempre es cierto. Es decir, si la esperanza de x por y es igual a la esperanza de x por la esperanza de y, entonces no significa que x y y sean independientes. Ya vimos que si x y y son independientes, sí se cumple esto, pero si esto se cumple, no necesariamente x y y son independientes. En un ejemplo, para ver esto que acabo de decir, es el siguiente, ¿no? Vamos a considerar x y y variables aleatorias que toman estos valores, -1, 0 y 1, ambos, ¿bien? Y que tengan distribución conjunta, ¿no? Definido para estos valores, para el -1, -1, para el -1, 1, para el 1, -1, para el 1, 1 y para el 0, 0, que se le asigne la probabilidad de un quinto. Y bueno, para los otros valores, el 0. Bueno, esta tabla la muestra mejor, ¿no? Su función de probabilidad conjunta es -1 quinto si el vector toma el valor de -1, 1 y así, ¿no? Es 0 si toma el 0, -1. Y bueno, la tabla nos da toda la información. Entonces, vamos a ver cuál es la esperanza de x. Bueno, en la clase pasada también se mencionó de manera general, en clases pasadas, no en la clase anterior, sino en las clases pasadas, se mencionó sobre la función de masa marginal y la función de densidad marginal. ¿Mm? Que para calcular la esperanza de una variable aleatoria x, dado en este caso, la función de masa conjunta, era simplemente sumar, ¿no? En este caso, ¿no? Si queremos calcular la esperanza de x, tendríamos que sumar el valor, ¿no? De x igual a -1 por la probabilidad de que x sea igual a -1. Y la probabilidad de que x sea igual a -1 es dejando fijo al x y tomando todos los valores que puede tomar el y, ¿no? En este caso nos arrojan un quinto, 0 y un quinto, ¿no? Las probabilidades. La suma de estos sería 2 quintos, entonces esa sería la probabilidad de que x tome el valor de -1. Bien. Igual cuando x tome el valor de 0, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que x tome 0? Sería 0 más un quinto más 0, que es un quinto. ¿No? Por el valor de x igual a 0, ¿no? Más el valor de x, 1, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Un quinto más 0 más un quinto, que es la probabilidad de que x tome 1. Y todo esto sería 0, porque acá está menos 2 quintos, ya que es 0. Igualito con y, ¿no? Con y tenemos lo mismo, ¿no? Dejamos fijo el y y variamos el x para ver cuál es la probabilidad para hallar su función de masa. Bien. Y a ver, vemos también que la esperanza del producto, ¿no? De x por y, por definición, ¿no? Como es discreto, en este caso sería la suma de los valores, ¿no? Y por j, que es el bar phi de x, y, que en este caso es el producto, ¿no? Por la probabilidad, ¿no? Que toma dicho vector. Para i, j, que tienen esos valores, ¿no? -1, 0 y 1. Y este es igual a un quinto, ¿no? De 1, -1, -1, más 1 y 0. Y esto es 0. Entonces vemos que se cumple, ¿no? Que la esperanza de x por y es igual a la esperanza de x por la esperanza de y. Pero x y y no son independientes porque podemos tomar estos dos eventos, ¿no? El evento x igual a 0 y el evento y igual a 0. ¿No? Entonces, si ocurre ambos, ¿no?
la probabilidad, si es que son independientes, debería ser, ¿no? Igual a la probabilidad del producto, pero no se cumple, ¿no? Porque esto es lo mismo que decir la probabilidad del vector 0, 0. Y eso porque nos lo dieron es un quinto. Pero multiplicando, ¿no? Multiplicando la probabilidad de que x sea igual a 0 por la probabilidad de que y sea igual a 0 es 1/25, lo cual es distinto, ¿no? Por lo tanto, x y y no son independientes. Pero se cumple que la esperanza del producto es igual al producto de esperanzas. Bien, a la diferencia, ¿no? A la diferencia entre la esperanza del producto y el producto de las esperanzas se le define como covarianza. Bueno, la covarianza entre X y Y. Bien. Bueno, formalmente, ¿no? Si X y Y son variables aleatorias, ¿no? Con esperanza finita, ¿no? Para que esto tenga sentido. Entonces se define la covarianza entre X y Y como lo siguiente, ¿no? La esperanza de este producto, del producto de X menos su media por Y menos su media. Bien. Ahora, también notamos algo, ¿no? Que si, por ejemplo, en vez de Y ponemos X, ¿no? Tendríamos la covarianza de X con X, ¿no? Y tendríamos lo siguiente, ¿no? Es decir, la esperanza de X menos su media al cuadrado, ¿no? Y esto viene a ser la varianza, por definición. Entonces, la covarianza de una variable aleatoria consigo misma representa la varianza. Si la covarianza es cero, ¿no? ¿Qué quiere decir que la covarianza sea cero? Vamos a decir que ellas son no correlacionadas. Bueno, y con respecto al término correlación, lo vamos a ver un poco más adelante y vamos a dar su interpretación, bueno, la interpretación, ¿no? A la correlación y también, por ende, la covarianza. Bien, ¿qué pasa si X y Y son independientes? Si X y Y son independientes, entonces la esperanza del producto era igual al producto de la esperanza. Bien, entonces, ¿no? Bueno, acá pueden desarrollarlo, esto me olvidé. A ver, sería, ¿no? X por Y menos X por la esperanza de Y menos Y por la esperanza de X más la esperanza de X por la esperanza de Y. Bien, ¿no? Y por la linealidad de la esperanza tendríamos lo siguiente. La esperanza de XY menos, ¿no? En este caso sería la esperanza de X por la esperanza de Y menos la esperanza de Y por la esperanza de X más la esperanza de X por la esperanza de Y. A ver acá, a ver, X por Y, a Y por X. Y a ver, creo que me equivoco un ratito. Ya. Y bueno, a ver. A ver, la esperanza de X por Y menos X por la esperanza de Y, menos la esperanza de X por Y. Ahí se cancela nada más. No, el pendiente que pueden ir. Acá es por esto, ¿no? Sí, sí, sí. Este con este. Sí, me había confundido desde acá. Ya, sí, sí, se cancela. Y quedaría lo siguiente, ¿no? Bien. Y como dije al principio, ¿no? Muchas gracias, Daniel.
como dije al principio, es la diferencia de estos valores. ¿Mm? Y bueno, podemos escribirlo de esta manera también, ¿no? Entonces, covarianza cero, ¿mm? Quiere decir que el producto la esperanza del producto es igual al producto de las esperanzas. Bien, pero si ese es cero, ¿no? Entonces esto de acá son iguales, ¿no? Es decir, pero eso no quiere decir que sean independientes. Bien, entonces covarianza cero quiere decir solamente que no están correlacionados. Más adelante vamos a ver qué es eso, pero no quiere decir que sean independientes X con Y. Bien, ahora, si x1 hasta xn son variables aleatorias, ¿no? Que son, que no son correlacionadas 2 a 2, es decir, que la covarianza de xy con xj es 0 para y distinto de j, ¿no? Entonces, la varianza de la suma va a ser la suma de las varianzas. Bien, vamos a demostrar eso. Eso pasa cuando ¿no? Son no correlacionadas 2 a 2. Bien, la varianza de la suma puede ser expresada por definición como la esperanza, ¿no? De la suma menos la esperanza, ¿no? De esa suma todo al cuadrado. Bien, eso es por definición nada más. ¿Se nota mi mouse? ¿Se nota mi mouse o no se nota? Sí, ¿no? Ya. Sí, mi mouse está que falla un poco, disculpen. Ya bueno, volviendo. Vamos a expresar a la varianza, ¿no? De la suma, digamos que esto sea y, por su definición, ¿no? La esperanza de el cuadrado de y menos su media, ¿no? Bien. Ahora, esto de acá solamente lo puse para verlo, ¿no? Pero podemos agruparlo, lo de adentro, como x1 menos la esperanza de x1 más x2 menos su esperanza, así hasta este término, ¿no? Xn menos la esperanza de xn. ¿Bien? Y bueno, todo esto estaba al cuadrado. Ahora simplemente esto de acá es desarrollarlo, ¿no? Al desarrollar esto de acá, esta suma de n términos al cuadrado, es simplemente, ¿no? La suma de los términos al cuadrado, que sería xy menos su media, ¿no? Al cuadrado, más dos veces, ¿no? El producto de ellos, ¿no? De 2 a 2, pero para no repetirlo, lo ponemos como y menor que j nada más. La sumatoria de todos los y menor que j de estos términos. Xy menos su media, ¿no? Por xj menos su media. XJ. Bien. Ahora, aquí aplicamos la linealidad de la esperanza. ¿Mm? Aplicamos la linealidad de la esperanza y nos saldría, ¿no? La sumatoria, ¿no? De la esperanza de estos términos que están al cuadrado, que viene a ser por definición la varianza. La varianza de estas variables aleatorias xy. Más dos veces la sumatoria de la esperanza que se le aplica a este producto. Bien, que por definición era la covarianza. La covarianza de xy con xj. Ahora, por hipótesis, ¿no? Como eran no correlacionadas 2 a 2, entonces esto va a ser 0. Y simplemente quedaría como la suma de las varianzas. Bueno, en conclusión, la varianza de la suma es igual a la suma de las varianzas. Bueno, y si son independientes, si eran independientes, si las variables x1 hasta xn eran independientes,
Obviamente se va a tener que la covarianza de dos en 2, ¿no? Va a ser cero si y es distinto de j. Y vamos a estar en el caso anterior, ¿no? Y por lo tanto vamos a tener también que la varianza de la suma es igual a la suma de varianzas. Y en general, si no se sabe algo sobre la covarianza 2 a 2, tenemos lo siguiente, ¿no? Que la varianza de la suma es la suma de las varianzas más dos veces este término, ¿no? La suma de las covarianzas 2 a 2. Esto por acá, esto por lo anterior, ¿no? Simplemente por el desarrollo de esta suma de términos al cuadrado. Bien, ahora la correlación. Si x y y son variables aleatorias con esperanza finita, ¿no? Y varianza positiva y finita, esto para, bueno, en el denominador los vamos a usar y por eso es que pedimos que sean positivas. Entonces, ¿no? Vamos a definir lo que es la correlación como la covarianza entre el producto de estas desviaciones, ¿no? El sigma x por el sigma y, que es igual a la esperanza, ¿no? De, eh, simplemente por definición de covarianza, ¿no? ¿Cómo se definía la covarianza? La esperanza de x menos medio por y menos un medio, ¿no? Y por la linealidad de la esperanza, esto de acá pueden entrar, ¿no? Y convenientemente lo colocamos de esta manera. Al sigma x sobre este factor x menos su media y al sigma y sobre y menos su media. Bien, entonces puede ser expresada de estas dos formas, ¿no? Ahora, una observación. ¿Por qué? ¿Por qué se expresa de esta manera, ¿no? A esta nueva variable aleatoria, x menos su media sobre el sigma x, se le denomina estandarización de x o también normalización de x. Bien, y esto no depende de la escala ni de la posición de x, ¿no? O sea, si tenemos una variable aleatoria z que es definida como a por x más b con a positivo, ¿no? Y b real, entonces, ¿no? Va a tener la misma estandarización que x. Y esto es por la propiedad de esperanza y del sigma, ¿no? Recuerden que la variable, perdón, la varianza era el sigma de x al cuadrado. Bien. ¿Y qué notamos? También notamos que, eh, sí, ¿alguna pregunta? Sí, ¿por qué la estandarización de esos Z también? Ah, ya, ya. Bueno, la esperanza de esto sería, ¿no? La esperanza de ax más b. Y por la linealidad de la esperanza, tendríamos lo siguiente, ¿no? A por x más b. Bien, ahora, ¿no? La varianza, ¿no? Vamos a ver qué sucede con la varianza o con el sigma x. ¿No? La varianza de ax más b, ¿no? Era a cuadrado por la varianza de x. Entonces, ¿no? Esto sería el sigma cuadrado de z, que es a cuadrado por el sigma cuadrado de x. Bien, entonces ya tenemos estos dos puntos. Entonces la estandarización de z sería z menos la esperanza de z sobre el sigma de z. Y como a es positivo, ¿no? Entonces tendríamos que el sigma de z es igual a por el sigma de x. Entonces tendríamos, ¿no? Reemplazando, bueno, sus valores de z y su esperanza, ¿no? Tendríamos ax más b
menos la esperanza de z, que es a por la esperanza de x, menos b, ¿no? Acá el menos lo he distribuido. Y el sigma de z, ¿no? Que es a por el sigma de x. Y en esto se va, el a se cancela y te quedaría, ¿no? X menos la esperanza de x sobre el sigma de x, ¿no? Que es justamente la estandarización de x. Entonces no depende del escalamiento. Sí. A mí me parece un poco confusa, a mí me parece un poco confusa la oración. A ver si para acá está, ¿no? Es X, y la otra opción, Así, y para X, pues para esta transformación da lo mismo. ajá. Si bien he leído esto, se hace para ajustar, ¿no? Para, para ajustar valores que se toman en diferentes escalas. Y cuando se estandariza, ahí no tienes, en general, lo que iba a comentar, ¿no? Que su esperanza es 0 y su varianza es 1. Aplicando, ¿no? Parece una suerte de llevar a una escala de referencia. Ujú, claro. Bien, entonces, bueno, de esta manera, ¿no? No depende ni de la escala ni de la posición de X. Se puede tomar, ¿no? Una transformación afín y ya está, ¿no? Me la lleva a la misma estandarización. Entonces, ¿no? ¿Qué más notamos de esto? Que el valor esperado de la estandarización es 0, ¿no? Pueden aplicarle esperanza a todo esto, y por la linealidad de la esperanza es que se tiene 0, ¿no? Y la varianza, ¿no? También, por definición, ya que va a quedar arriba sigma de x al cuadrado y abajo al cuadrado también, y se va a ir 1. Pueden intentarlo. Y bueno, esto sería la correlación y algunas propiedades sobre la correlación y justamente cómo, cómo se interpreta, ¿no? Y vamos a ver que la correlación representa, ¿no? En cierto sentido, la dependencia lineal entre x e y. Bueno, disculpen por los errores de tipeo. Ya, primera proposición. La correlación siempre está entre -1 y 1. ¿Sí? También sucede que la correlación es 1 si solamente si la probabilidad de que la variable aleatoria y sea, bueno, expresado, ¿no? Como ax más b, sea igual a 1 para algún a positivo, ¿no? Y si la correlación, bueno, y la correlación es -1, sí, solo sí, la probabilidad de que y sea igual a x más b, ¿no? Con a negativo, es igual a 1. Bien, vamos a demostrar esto. Tenemos, tenemos lo siguiente, que la esperanza, ¿no? De esta variable aleatoria no negativa, ¿no? Es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, ¿no? Desarrollando este término, desarrollando todo este término cuadrado, tendríamos lo siguiente, ¿no? Que la esperanza, ¿no? Al aplicar la linealidad a todo el desarrollo, nos queda lo siguiente. La esperanza de x menos su media sobre el sigma al cuadrado, ¿no? Más la esperanza de y menos su media sobre el sigma al cuadrado, menos la división, ¿no? Entre 2 y el producto de estos sigmas, ¿no? Por la esperanza de esto, ¿no? Ahora, este factor de acá, por definición, es la covarianza entre x e y. Bien, y esto, ¿no? Por definición, es la varianza de x, pero sobre el sigma al cuadrado, ¿no?
Y igualito acá, ¿no? La varianza de y sobre el sigma al cuadrado, por la linealidad de la esperanza que salió este sigma. Menos dos veces, ¿no? La covarianza quedaría acá, covarianza de x sobre el sigma de x por sigma de y. Y esto es, ¿no? 1, ya que esto era la varianza también. Y esto de aquí también es la varianza. Entonces 1 más 1, 2, menos dos veces, por definición, ¿no? Esto sería la correlación de x con y. Ahora, de esto, ¿no? Como esto era mayor o igual que 0, por lo de aquí, tenemos entonces, ¿no? Que 1 es mayor o igual que la correlación. Bien. Ahora, hemos demostrado solamente la primera parte, ¿no? Esta de acá. Para demostrar esta otra desigualdad, en vez de menos acá, lo que hacemos es desarrollar esto, la suma de estas dos variables. Bien, y al desarrollar la suma, bueno, acá solamente cambia, ¿no? Y como es mayor o igual que 0, ¿no? Tendríamos lo siguiente, ¿no? Mayor o igual que menos la correlación. O lo mismo que menos 1 mayor o igual, menor o igual que la correlación. Bien, y con eso obtenemos la otra desigualdad. Y así, por lo tanto, estaría acotada, ¿no? La correlación entre menos 1 y 1. Bien, ahora vamos a demostrar este sí, solo sí, ¿no? La correlación es 1, sí, solamente sí. La, la variable y, ¿no? Se puede expresar de manera lineal, ¿no? Con respecto a x, casi seguramente. Igualito, ¿no? Si la correlación es menos 1, pero en este caso con el valor de a negativo. Bien, para el primer caso, ¿no? Cuando es igual a 1, por lo anterior, ¿no? Habíamos llegado a que la esperanza de todo esto era igual a 2 menos 2 veces la correlación. Si esto es 1, como dijimos, esto sería 0. ¿Bien? Y si es 0, ¿no? Vamos a utilizar la propiedad que enunciamos al principio de la clase, que es que si la variable, ¿no? Si la variable aleatoria, vamos a entenderla como z, es no negativa, ¿no? Y tiene esperanza igual a 0, entonces la probabilidad de que z sea igual a 0 es igual a 1. ¿Mm? Reemplazando, ¿no? Z es todo esto. Y decir que este cuadrado es igual a 0 es lo mismo que decir que solamente lo de dentro del paréntesis es igual a 0. Bien, entonces podemos escribir simplemente esto, ¿no? La estandarización de x igual a la estandarización de y. Y eso es igual, la probabilidad de todo esto es igual a 1. Bien, en otras palabras, ¿no? Y es igual a este factor, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Solamente despejando el y, nos queda lo siguiente, ¿no? Que y es igual a la esperanza de y más este cociente por x menos su medio. Bien. Y vemos, ¿no? Cómo está representada de manera lineal y, pero con probabilidad igual a 1, es decir, casi seguramente. Ahora, si, por otro lado, ¿no? Si la correlación es menos 1, ¿no? Si la correlación es menos 1, habíamos visto, ¿no? Que cuando era más, era igual todo esto a 2 más 2 por la correlación. 1, menos 1, perdón, que ahora vale menos 1, todo sería 0, ¿no?
y llegamos a expresar a Y como lo siguiente, ¿no? Con probabilidad eh, con probabilidad 1, es decir, casi seguramente. Entonces, cuando la correlación es 1, podemos ver, ¿no? Que si X toma valores grandes, Y también lo hará. Bueno, en cierto sentido, ¿no? Y si X, ¿no? En este caso toma valores grandes, ¿no? Como A es negativo, entonces Y, Y tomará los contrarios, ¿no? O sea, valores pequeños. Y bueno, si la correlación es 0, quiere decir que la covarianza es 0, ¿no? Y bueno, eso no nos da información acerca de su relación lineal entre X y Y. Puede que haya otra, ¿no? Cuadrática, tal vez, no sé, pero no hay relación lineal entre X y Y, en cuando la correlación es 0. Y bueno, es por eso correlación 0, covarianza 0, y a covarianza cuando es 0 se le dice no correlacionado. Bien, y eso bueno, esto tiene más interpretaciones en la parte estadística también, junto con ese problema de optimización. Bueno, eso sería todo por hoy.